Hoy en día basta con mencionar alguna palabra sobre feminismo para que las redes exploten inmediatamente y se desate toda una controversia. Y luego surge la pregunta de si el feminismo se está radicalizando o es necesario que esté en el nivel en el que hoy lo estamos percibiendo. Algunos dicen que el feminismo no busca la igualdad, sino la superioridad. Hoy vamos a hablar sobre este tema, vamos a encontrarle el punto crítico al feminismo y para eso invité hoy a mi gran amiga Nora Elena Sevilla. ¿Cómo estás? Nora Alba Sevilla. Hola, ¿qué ¿Cómo tal, estás? Alejandro? Muy bien, gracias. Pues con gusto de estar contigo para analizar este tema con todo el rigor que se requiere de pues irnos a los puntos claves, al punto Puntos críticos. críticos de este tema. Bienvenido al punto crítico de hoy, que es el feminismo se está radicalizando o es una evolución que se necesita. Y de entrada, ¿tú cómo lo ves, mi querida Alba? Pues yo creo que el feminismo no se está radicalizando, Alejandro, ya está radicalizado ¿Cómo puede ser eso y posible? ya ¿Cómo pasó por así? encima de muchas personas. ¿Cómo así, Sí, Nora? de verdad. Fíjate que el feminismo radical es una corriente dentro del pensamiento feminista y sostiene que la raíz de la desigualdad entre hombres y mujeres está en el sistema del patriarcado. Para eso pues hay que entender qué es este sistema y todos los puntos críticos que podemos analizar contigo. Oye, pero yo había escuchado que el feminismo lo que busca es la igualdad, que se emparejen las cosas, no estar uno por encima del otro, como es, o como entendemos el machismo, ¿no? En donde el hombre se impone, el hombre es el que dicta las reglas, el hombre es el que manda, en donde lo pongas, se supone que el feminismo trata de nivelar eso y no de quedar por encima. Bueno, este feminismo radical precisamente, Alejandro, plantea la opresión de las mujeres como estructuras integradas en la organización social, cultural, económica y sexual. Y por ello hay que entender, te decía, pues todos estos términos, por ejemplo, el del patriarcado, que es un sistema de poder histórico que privilegia a los hombres como grupo. Y la verdad es que no está lejos de ser real. Muchas de las mujeres que yo te lo he planteado aquí, pues trabajamos de hace mucho tiempo, vemos estos sistemas donde los hombres tienen este control de las instituciones, de los lugares de trabajo y difícilmente dejan estos lugares a las mujeres. Lo comentamos el otro día, cómo es que precisamente nuestros sistemas de políticos se ha tenido que forzar esta entrada de las mujeres a, por ejemplo, a legislar o a presentar propuestas, ¿no? Simplemente te digo, todo viene desde el tema histórico, entender de dónde viene el feminismo y por qué ha ido siendo, pues para muchas mujeres necesario ser radicales en el tema. Y es lo que te iba a decir, o sea, sí se requiere que sea radical, porque vemos las marchas, sobre todo el 8 de marzo, en donde salen a marchar un grupo de mujeres, algunas van en una marcha pacífica, pero otros son muy radicales, hacen pintas, hacen destrucción, incendian, hacen un montón de cosas que no necesariamente es el espíritu de toda la marcha, pero luego dicen, es que si no hacemos eso, no nos hacen caso, la marcha pasaría de noche y no se estaría tomando en cuenta todas las peticiones que están reclamando. Yo creo que en este punto, Alejandro, hace falta pues ser muy crítico. Mira, tú recordarás casos de feminicidio aquí en Ciudad Juárez, cómo es que estas mujeres logran tener una voz y permear hasta las esferas federales, por ejemplo, que son las que ya promueven leyes. Eh, Son mujeres que lucharon no solamente con una marcha pacífica, se manifestaron, hicieron todo tipo de manifestaciones, no solamente tranquilas, sino que ya se fueron a otros extremos como bloquear puentes, poner estas cruces que vemos todavía en algunos de los cruces internacionales. Y fue esta la voz muy, muy estridente la que sirvió para que las leyes fueran avanzando a favor de la búsqueda de mujeres, a favor de esclarecer con más puntualidad estos asesinatos. No es una situación que se da en el momento, Alejandro, esto es histórico y creo que mucho de lo que no se entiende del feminismo radical es que precisamente la historia ha obligado a estas voces a ser de esta forma radicales, estridentes, fuertes,
que marquen no solamente una petición, sino una exigencia. Y el feminismo radical no está por muchas feministas aprobado en el sentido de que no se puede buscar la igualdad. Sin embargo, ha tenido sus causas y ha tenido sus resultados, y creo que por eso no se puede tampoco satanizar al feminismo radical. Pues ¿cómo que no está buscando la igualdad? ¿No es eso lo que se busca en el feminismo, digamos, moderado? Hay dos corrientes en el feminismo y hay que entenderlo también de muchas mujeres que precisamente es una controversia actual del feminismo, de muchas mujeres que no están de acuerdo con todas estas voces, te digo, de lo extremo. Entonces, pues hay quienes tienen estas causas, simplemente la violencia, lo que le llaman sexual, al buscar, por ejemplo, la búsqueda de el tema de poder decidir sobre el aborto. Tú sabes que estas marchas no han sido pacíficas No han y, sido nada y pacíficos. por lo mismo que este tema es muy controversial, hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Entonces, ser feminista no quiere decir que seas radical. Ser feminista quiere decir tener un punto de vista donde se busca que la mujer tenga igualdad de oportunidades, pero existe esta corriente del feminismo radical y, como te digo, yo desde mi punto de vista periodístico no satanizaría estas formas de buscar la igualdad o de buscar un trato hacia los temas que ellas promueven. Oye, pero igualdad, ¿a qué se refiere? Porque en derechos, pues tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres. Ahí no hay ninguna diferencia. Los derechos que gozamos los hombres también los tienen las mujeres. No hay nada, digamos, en donde pudieras decir es que estamos como anteriormente, ¿no? Que la mujer no tenía derecho al voto, pues ya lo tiene y tiene derechos parejos, igual que los hombres. Bueno, mira, es que el feminismo radical sostiene que la desigualdad de género no es superficial ni accidental, sino que está profundamente arraigada en la estructura misma de la sociedad, y por eso propone cambios de fondo, no solo ajustes parciales como leyes u oportunidades, sino que precisamente buscan estas luchas ya muy, por ejemplo, lo que decíamos, el tema del aborto, el tema de las penas para los hombres que agredan a mujeres, que se dice muchas veces, ¿no? Bueno, también los hombres son agredidos, también los hombres son en algún En un momento momento son víctimas, sí. víctimas, pero lo platicábamos con directivos del Instituto Municipal de la Mujer y con policías que están a cargo de la atención en la ciudad. Me decían, el 90% de los llamados de auxilio es por violencia hacia la mujer. De los casos de los hombres, aparte de que estoy segura que algunos no se denuncian, pues me decía la policía, en 10 casos que tenemos llamado por violencia familiar, pues la agredida es la mujer. Y en ese un caso se ríen del hombre. Falta mucho también para la cultura de poder Y que proteger. haya verdaderamente igualdad, ¿no? Te decía, estas causas también deben ser, pues primero denunciadas por los hombres y luego, pues también como las mujeres han salido a buscar sus luchas, pues los hombres también tendrían que poner ahí la lucha y el tema y discutir por ello. Bueno, de hecho ya hay algunos grupos que han hecho manifestaciones en los juzgados buscando esta situación de la paternidad, ¿no? Y creo que esto va a ir evolucionando también para los hombres de esta forma, que tienen derecho a expresarse y a buscar la justicia para ellos también. Algo que también es, que se utiliza mucho por algunas mujeres y que de alguna manera estigmatizan a la contraparte es, dicen, todos los hombres son iguales. Pues son experiencias propias, Alejandro. Yo creo que en este caso muchas de las mujeres encuentran este patrón de, pues en lo que más se menciona es pues que muchas veces el hombre engaña, ¿no? Para lograr su objetivo. Y entonces también pues da pauta a que los hombres analicen pues qué pudieran cambiar para que no sean estigmatizados con estas frases. De que todos los hombres son iguales. Pero ¿tú qué piensas? ¿Que sí todos somos iguales, parejitos? Pues mira, yo pienso que Como tanto todos. hombres como mujeres tenemos un patrón de ser, tanto todavía tenemos roles que jugamos, que ejercemos como hombre, como mujer, y entonces en esos patrones de roles que tenemos todavía en muchos sentidos somos iguales. La mujer que está en casa, todas en algún momento nos cansamos y decimos, no, ya estuvo. Ya basta. Ajá, y los hombres en algún momento también tienen estos roles donde dicen, ya estoy cansado de esto, ¿no? Entonces,
estructuras donde jugamos o no es un juego la vida, ¿verdad? Pero ejercemos nuestra vida bajo roles, pues sí, llega un momento en que, pues sí, somos iguales, tanto hombres como mujeres en ese sentido, por ejemplo, de lo emocional, pues muchas veces caemos en los mismos problemas. Aunque no, emocionalmente no somos iguales, ¿no? No, ahí sí somos muy diferentes. Muy diferentes. Y luego cada vez es más común que sobre todo en redes sociales te pongan más o menos cómo reacciona un hombre y cómo reacciona una mujer, dependiendo de lo mismo, ¿no? De una situación muy similar y Y, distinto. y efectivamente tenemos formas diferentes de ver la vida, pero precisamente desde mi punto de vista eso es lo que nos hace un equipo, si sabemos comunicarnos, si sabemos llevar las cosas, esos puntos de vista donde yo lo vivo mucho con los amigos que estamos en pareja desde hace muchos años, casi siempre hay uno que es así y otro que es así, ¿no? Por ejemplo, el que es muy preocupado y el que es muy relajado. Y muchas veces me he topado con que, pues, el relajado es el hombre o la relajada es la mujer. Y te digo, precisamente caemos en estos roles donde, pues, uno es el que se preocupa y otro es el que es más relajado, te digo, pero, pues, en esto limita las oportunidades de decir, podemos ser funcionales si aprendemos a comunicarnos. Digo, ahorita la terapia de pareja ha dado, pues, muchísima economía a los psicólogos, a los terapeutas, porque si buscamos la oportunidad, si buscamos la opción, pero creo que se pueden manejar muchos temas y mejorarse. Oye, pero ¿por qué antes no necesitábamos de eso? Incluso todavía habemos personas que decimos, yo no necesito terapia si no estoy loco, no necesito ir con un psicólogo, con una psicóloga, porque no estoy loco, chato, diría la frase. Es muy fácil, Alejandro, porque las mujeres toleraban mucho y lo vemos en mamás que a los 50, a los 40 años ya eran unas viejitas, porque todo lo toleraban. Si el No, hombre no pagaban. sí, si el hombre salía con otras mujeres, pues, Mentira. no pasa nada, me tengo que aguantar. Si los hijos no ayudaban en la casa, pues se tienen que aguantar y ejercer todo el trabajo también. Precisamente ese es el cambio que ha buscado en las nuevas generaciones de decir, a ver, todos tenemos una casa, todos la habitamos, pues todos tenemos obligaciones, Todos ¿verdad? tenemos que colaborar. Sí. Oye, volviendo al tema de las manifestaciones, ¿se, se puede buscar la igualdad a partir del enojo? Porque esa también es algo que se ve mucho en estas marchas. Las mujeres que asisten, muchas están enojadas, ya están hasta el tope, y es cuando salen y se manifiestan. ¿Se puede buscar un objetivo estando enojado o enojada? Bueno, Alejandro, yo regreso de tu pregunta, yo regreso al punto que ya habíamos comentado, estas situaciones de luchas de mujeres que están en el extremo de salir a gritar, a manifestarse, a desnudarse en las calles, pues son luchas muy fuertes, temas muy delicados, no solamente el abuso, digamos, yo regreso a este tema de las mujeres desaparecidas, ¿no? Y de las madres buscadoras, donde a través de este sistema de ellas ser radicales en sus manifestaciones, pues lograron que las autoridades pusieran atención, lograron que autoridades internacionales, no solamente autoridades de México, trataran el tema del feminicidio. Yo recordaba hace unos días en una de mis columnas precisamente esta situación ante la aprobación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de homologar los criterios para definir el trato de un tema de violencia de género en todos los estados. Chihuahua fue punta de lanza en esta situación y Chihuahua fue por Juárez, porque en Juárez fue estas desapariciones sistemáticas donde luego las personas los reporteros, las personas en general, la población nos dimos cuenta que no era un caso aislado, que eran muchas mujeres las desaparecidas, que eran muchas las mujeres que con mucha violencia las mataban y las dejaban tiradas. Y entonces estas voces, pues imagínate, si hubieran sido muy tranquilas, si hubieran sido muy pasivas, pues no habrían tenido estos resultados que tuvieron al manifestarse, te digo, de una y mil formas. Seguramente primero lo hicieron tranquilamente, ir a solicitar, ir a buscar, pero ante no ser escuchadas, pues fue lo que tuvieron que hacer, Alejandro. Y lo mismo pasa en el hogar, ¿eh? Una mujer o un hombre que grita en su casa, pues a lo mejor es porque no está siendo escuchado, porque no está siendo escuchada.
¿no? En cualquier situación, si tú no te sientes escuchado, pues empiezas a alzar la voz, empiezas a buscar una forma de, pues, de que ese mensaje llegue. Oye, hace un momento decías em, que pues en ocasiones esa es la única forma en que las escuchan. Tienes razón, pero hay veces que incluso ni las propias mujeres escuchan a otras mujeres, porque ya actualmente tenemos a muchas mujeres en posiciones de poder y ni así las escuchan. Entonces, hay mujeres que parece, ¿verdad?, que su educación, pues, o su formación es más machista que la de un hombre, porque no les dan entrada, no las atienden, no las apoyan, no les solucionan. Y por eso es que en el caso de las madres buscadoras, ellas solitas andan buscando a sus familiares. Pues es todo un tema ya muy Es que diferente sí tiene que ver mucho con la otros. educación, ¿no? No, yo creo que tiene que ver con el compromiso, porque si eres funcionario o funcionaria, hombre o mujer, Mm. tienes que tener compromiso con la gente. Y afortunadamente también las leyes van cambiando en ese sentido de que se pueda denunciar a un funcionario que no cumple con sus obligaciones, de que la ley también ha cambiado para que esos funcionarios, precisamente iniciativas de Lilia Aguilar decía esta parte de que si el funcionario no atiende como debe ser, pues también debe de llevar una responsabilidad, y en este sentido también se han aprobado leyes recientemente, de que los funcionarios como tales no pueden tener esta conducta, sean hombres o sean mujeres, se pueden denunciar y se puede llegar a una consecuencia legal por esta omisión que tengan en su actuar. Y dígase la función que sea, no nada más en cuestión de seguridad o de... Pues eso sería en el mundo ideal, porque en la práctica no sucede, Nora. Vemos que, pues a lo mejor sí se presentan las denuncias, pero no avanzan. Incluso las mujeres se quejan de eso, dicen, ya presentamos la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, la estatal y la nacional, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pues mira, entonces hasta, me estás dando la razón con la situación de ser estridente y de ser más fuerte en el llamado que se hace en cualquier momento a la autoridad o a los legisladores o a quienes nos representan, de no ser pasivos en un señalamiento, sino reunirse en grupo y hacer algo que llame la atención. Lamentablemente, y no debería de ser así como tú lo dices, muchas veces en muchos temas, no solamente en la violencia de género, no se le da otra opción a la gente, sino de manifestarse. Acabamos de tener este caso de una niña desaparecida, donde ella tiene 13 años y la encuentran con un joven de 18. La familia se tuvo que manifestar y cerrar una calle y intentar o cerraron un puente, bloquearon un puente para hacer este llamado a la autoridad de que cumpliera con la búsqueda. ¿Por qué? Porque la chica estaba desaparecida y bueno, es una niña, 13 años. Nuestra legislación en Chihuahua no da esta posibilidad de que un menor de 13 años decida sobre su sexualidad, y esta niña ya tenía 4 días extraviada y aparece con este joven de 18. Ya fue el detenido, ya fue el responsabilizado por esta situación, pero ¿qué tuvo que pasar para que esta familia fueran escuchados? Entonces, es el mismo caso, ¿no? En el caso de las mujeres que se vuelven radicales en sus acciones, en sus peticiones, en sus manifestaciones, pues la verdad es que es una consecuencia de muchas veces no ser escuchados. Oye, que también ahí yo tengo mi punto de vista con respecto a las jóvenes o los jóvenes que se salen de su hogar por su propia voluntad. Hay veces que no aguantan la vida dentro de sus casas, y yo lo decía, lo he comentado en mis intervenciones en el noticiero, y digo, no se deben de quedar nada más con que ya la localizamos y está sana y salva. ¿Por qué se salió? Hay violencia a lo mejor dentro de su casa, hay intolerancia a lo mejor dentro de su casa, y lo que buscan es una salida, la que sea, y eso las orilla. Entonces creo que sí se tiene que hacer algo al respecto y no nomás quedarnos con que ya localizada y sana y salva y no, aquí no pasó nada. Obviamente que la sociedad civil no tiene por qué enterarse qué fue lo que sucedió, no hay que revictimizarla, pero sí se tiene que hacer algo, porque hay varias jovencitas, jóvenes que simplemente salen de su casa porque no soportan ya la vida dentro de su hogar.
Y en ese punto estoy muy de acuerdo contigo, Alejandro. Creo que en nuestras infancias todavía falta mucho para poder brindar una protección. Me ha tocado, igualmente como a ti, casos donde decimos, bueno, la verdad es que esta persona no tenía otra opción, este niño, este joven no tenía otra opción. Y lo vemos cuando hacemos nuestro trabajo periodístico de decir, eh, precisamente es una de las funciones de nosotros los compañeros, de los que siguen este tema de lo policíaco, pudiera ser el darle seguimiento a los casos y establecer cuáles fueron las causas, como dices tú, a lo mejor no para darlas a conocer, sino para solicitar pues que no se quede ahí. Y en ese punto sí estoy totalmente de acuerdo contigo. No podemos saber cuál sea la situación de esta joven, por qué este joven aceptó, pero mira, pues 4 días desaparecidos, los encuentran y, ella está, al parecer, estaba bien. Entonces, pero un joven de 18 años está cometiendo un delito al, llevarse a una niña de 13 años, porque ella no tiene la madurez para decidir no puede tomar esa decisión. No, claro que no. En todo caso, pues, puede buscar a un familiar, Y luego volvemos también a un tema importante, ¿no? Que a veces no se le cree, ¿no? ¿Cómo crees que tu tío te va a estar haciendo eso? O tu papá o tu abuelito, ¿no? Afortunadamente, yo creo que cada vez es menos esa situación, Alejandro. Pues más o menos, sí. Sí. No es tan, en el que no les crean o el que pasen esos, ok, porque en los casos sí siguen Que no siendo nos muchos. crean. Yo creo que casos sí sigue habiendo y lo hemos escuchado también periodísticamente, el 90% de las personas que sufren violencia de género, muchas veces Son por parte de familiares. de familiares. No se diga en el caso de también abuso sexual y todo esto. Así es. Lamentablemente, muchas, la mayoría de las veces es un familiar. Oye, Nora, ¿el feminismo incluye a los hombres o los excluye? Yo creo que, los incluye en el sentido, Alejandro, de que queremos, una convivencia mejor. Y te lo pregunto porque hay veces escucha uno a feministas radicales y dice, a los hombres no los necesitamos para nada. Mira, yo creo que el punto crítico que tocaríamos ahí es precisamente, la socialización del género. Cuando se habla de feminismo, se habla de que desde la infancia se deben de, se asignan roles y no se da oportunidad. Muchos hombres son, callados desde la infancia con no llores, tú eres hombre, no tienes por qué manifestar este dolor, tú tienes que aguantar, tú tienes que ser fuerte. Y el feminismo Esa es la ha imagen venido, paterna, ¿no? O sea, tú eres la parte fuerte pero de el una femi familia y sí. la parte sensible de la mamá, ¿no? No, pero también a los hombres se les debe permitir sentir, Alejandro, y precisamente el feminismo toca este punto de no asignar roles y no prohibir, sentir o hacer. Te digo, a las mujeres no son las únicas que pueden limpiar la casa, pero No, no, claro que tampoco no. los hombres no deben de Nosotros guardarse echamos mecánica, de guardar sus sentimientos y no sentir nada. Y creo ¿verdad? que Mientras ustedes hacen la comida, nosotros echamos mecánica o limpiamos el patio, o ese tipo de pues sí, pero cosas de hombres, pues. sí, pero si hicieron un tiradero de aceitito también pueden lavar la banqueta, ¿verdad? No tiene que ser No dejamos nada lavar la tirado, banqueta. todo bien, todo recogido. Si la herramienta ahí tirada también la pueden guardar, no la tienen que dejar ahí tirada y 6 meses después decirle: "Oye, ¿cuándo vas a guardar esa herramienta?". ¿Cuándo? ¿Ya piensas guardar esa Ya herramienta, sí o piensan, no? ¿dónde se va a quedar esa herramienta? Porque ya lleva 6 meses en el pasillo. Vamos a decir 6 meses en el pasillo. Entonces, no debemos de asignar esos roles, porque fíjate, yo hace ya tiempo veía yo un video Ujú. y yo criticaba mucho al papá y lo sigo criticando, Sí. porque era un papá que estaba en una campaña de vacunación y al niño le están poniendo una vacuna. Ujú. Y el papá llorando, ay, porque el niño está sufriendo por una vacuna. Y digo, ¿qué va a pasar cuando ese padre, o que más bien el niño, tenga un verdadero problema? Se va a desmoronar. Si con una inyección está llorando, ahora imagínate cuando el hijo ya más grandecito, que le platique a su papá un problema de a de veras, pues se va a deshacer.
Pues cuando buscas fortaleza dentro del papá. es bueno tu punto, Alejandro, porque definitivamente en la crianza positiva, pues sí se busca entender al niño, pero como papá no te puedes unir, ¿verdad? No te puedes unir, ahí sí tiene que haber un equilibrio y eso sería pues otro tema que es la crianza positiva. Donde, pero ahí sí asumes un rol. Sí, tienes Como que ser padre, papá. Sí, no, tú no puedes. tú eres el papá Sí, y cuando el hijo busca fortaleza, acude con el papá. exacto. Sí, no puedes ser, tú estar rompiéndote cuando buscas que el niño tenga fortaleza. Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo y pues muy loable el sentimiento del papá y que lo pudo expresar, pero definitivamente son temas de, te digo, crianza positiva y donde se nos dice muchas veces, no es que tú vas a tolerar todo o vas a unirte a los berrinches del niño, no. Que el niño tiene que encontrar un punto de fortaleza que es el padre, la madre, y en ese sentido pues tienes también tú que poner reglas y límites. Claro. Hasta a ti mismo te tienes que poner reglas. Sí, 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 tienes que actuar como papá, no como amigo, Ujú. no como amiga. Tienes que ser el padre o la mamá, ¿verdad? Pero, porque es muy diferente. Un amigo te solapa Exacto. y los papás no. Los papás sí te dicen, no, a ver, espérate, Ujú. ¿verdad? Exacto. El que alguien critique el feminismo lo hace antifeminista. ¿Qué piensas, no? Pues feminista no, porque si tienes una crítica respetuosa, siempre es importante poder, te decía este punto de poder comunicarnos efectivamente, tanto si lo pedimos a nivel personal, institucional, siempre debe haber esta posibilidad de poderse comunicar y de poder expresar Se las vale, opiniones, claro, se vale que uno no esté muy de acuerdo con un feminismo radical. claro. Y eso no te van a tachar de antifeminista, Te lo decía de ahorita, misógino. Fernando, te lo decía ahorita, dentro del feminismo hay 2 corrientes. Y eso no quiere decir que las feministas ya no son feministas, o que no, o que se van a Porque yo he escuchado feministas que no son radicales y dicen, el feminismo radical no me representa. exactamente. Entonces, entendamos que hay 2 corrientes, que no se está en contra, pero que siempre puede haber una buena comunicación y se pueden llegar a buenos acuerdos, y que cada quien podría defender su punto de vista si ha sido afectado. Porque si te fijas, estas personas que se vuelven radicales, que se vuelven estridentes en sus reclamos, pues es porque están siendo afectadas, Alejandro. ¿Y eh, por qué perderían, por qué perderían el derecho a hacer ese reclamo? Bueno, pues ya solamente si llegan a lastimar a alguien, ¿verdad? Pero si dañan un edificio, si dañan una estructura, pues Si están dañan tu haciendo, carro que no tenía nada que ver, nada más porque pasaron por ahí. pues usas tu seguro y lo arreglas. Y te Y unes a si la no, marcha. y si no tienes seguro, porque hay gente que no tiene Y te seguro, unes a la marcha, Alejandro. y No, yo voy y rompo más vehículos más adelante. usen su seguro porque es importante. Aseguren su vehículo y si saben que va a pasar una marcha, mejor ni se estacionen ahí, ¿verdad? Exactamente. Si tienen un No le negocio por busques. ahí, ciérrenlo. No le busques. No le busques, si ya sabe cómo son. No, no puede ser esto, querida Nora. Eh, pues al final de cuentas, y para cerrar, Nora, el feminismo no es una sola cosa. Como tú decías, hay feminismo radical, hay feminismo moderado, pero no es una sola cosa. Y lo que buscan, yo creo que la mayoría no es estar por encima del hombre, ¿no? Sino estar al parejo. Tener las mismas oportunidades, Alejandro, y el feminismo, pues es esta búsqueda de no igualdad porque seamos iguales, sino igualdad de oportunidades. Y en esa igualdad de oportunidades tener el O sea, sí reconocen que somos diferentes. claro, una feminista no radical, pues Sí reconoce las por diferencias. supuesto que podemos reconocer que somos diferentes, que pensamos diferentes, que podemos ponernos de acuerdo, pero que eso no nos hace de, eh, pues que no es, por ejemplo, que una mujer no necesite a un hombre. Y al revés. Y que exactamente, y que el hombre no necesita a la mujer, ¿no? Estamos aquí para los que creemos en esta creación perfecta de hombre y mujer para llegar a un objetivo, ¿no? Y la vida es así, siempre vamos a necesitar de hombres que trabajen rudo, que hagan estos trabajos que una mujer no podría hacer,
y los hombres van a necesitar de esta mujer que tiene a los hijos, que los cría, que los amamanta y cada quien No, tiene pero que además es más comprensiva, tiene más sensibilidad. En el caso, por ejemplo, de las escuelas, de los preescolares, pues es más adecuada a una mujer que a un hombre. En fin, una serie de actividades en donde nos complementamos, ¿no? Así es, y eso no nos encasilla en un rol, sino que nos permite ser funcionales, precisamente. Pues con eso nos vamos, Nora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Espero que el análisis del punto crítico hoy haya quedado, pues, no dividido, sino al revés. Vamos por la unidad. Vamos por la unidad. Muchísimas gracias, Nora Sevilla. Y a usted lo invitamos a que le dé like, que le pique también a la campanita para que le avise en cuanto tengamos un nuevo episodio, que nos busque y que se suscriba a Net Multiforos y nos vemos en el próximo Punto Crítico. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.